buenas, es Carlos Fernando Cámara, y esto es... Pasa la Bola Podcast. Muy bien, Fer, ¿qué tal estás? Bien, todo bien, afortunadamente. ¿Tú? Todo fino. Estamos aquí en un capítulo para hacerle una previa a lo que nos queda del fin de semana de fútbol, incluyendo el lunes, que va a jugar Atlético de Madrid contra Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y tenemos Premier League, tenemos un partidazo de la Premier con el Chelsea-Manchester City en Stamford Bridge. Tenemos el Mallorca-Real Madrid en Montjuic, Madrid va de visitante. Y bueno, Fer, cuéntame, ¿qué te parece ese partido de la Premier? Un partido... Me da curiosidad ver cómo va a ser el inicio del proceso de Enzo Maresca. Un Chelsea que no es muy conocido por ser un equipo muy paciente con los entrenadores con Roman Abramovich era un poquito impaciente y este nuevo propietario es más impaciente que Roman, ¿no? Pero yo pienso que Roman Abramovich puso al Chelsea en el mapa, hizo un trabajo espectacular, sí. 2 Champions, un montón de Premier Leagues. Totalmente, ¿no? Un equipo que no tenía historia en lo absoluto, que empezó a tenerla con ellos por una muy buena gestión, además de los millones que le inyectó, claro. Un Chelsea que tiene una alineación bastante... Una alineación buena. Tiene una buena alineación. Tiene un buen 11. Creo que tiene un equipo para... Capaz no competir por la liga, pero tiene un equipo para competir por puesto de Champions cómodamente. Me causa un poquito de ruido ver a Enzo de enganche, pero no lo veo más de enganche. Va a ser una especie de 8 jugando por delante de la Vía y de Caicedo. Yo lo veo como un mediocampista con mayor llegada que los otros dos. Los otros dos van a cubrir muchísimo espacio, sobre todo Caicedo. La Vía lo veo más fijo. Sí. Y veo 2 extremos que no se parecen en nada. Nkunku es más extremo puro, más regate, más finalizar, más pisar la raya. Y Palmer es más una especie de enganche jugando por una banda. Que si te digo la verdad, a mí Palmer me parece la verdadera estrella de este Chelsea. Sí. Un jovencito inglés que metió 22 goles a lo tonto el año pasado en la Premier, en un equipo que no funcionaba, en un equipo que terminó muy abajo en la tabla, sí. Y que mediante goles, asistencias, personalidad, él cobra los penaltis. Jackson me parece un buen 9, la verdad, pero no tienen ninguna estrella demasiado ruidosa. Bueno, tienen a Cucurella, que es campeón de Europa con España, de la Eurocopa. Tienen a Malo Gusto, que me parece un buen lateral francés. Sí, es rendidor. Sí, no es extraordinario, pero proyecta bien bastante. Y Fofana, que es muy buen central también. Colwill es un jugador regular de rendimiento parejo, ¿no? Tienen al portero Robert Sánchez español, que es un buen portero de nivel medio. No van a poner a Kepa. Kepa creo que regresaba de cesión, pero no está ni convocado. No está. Tienen a Marc Guiu, el canterano del Barça, en la banca, que lo ficharon por 6 millones de euros. No sé si lo van a utilizar o lo van a ceder, pero es que ya entramos en el tema polémico del Chelsea, que es la cantidad de jugadores que tienen en cesión. El Chelsea parece un equipo de fútbol americano. Yo creo que pueden armar 2 ligas. pueden crear el Chelsea 2 y lo mandan a la MLS, ¿no? ¿Qué te parece el fichaje de Pedro Neto? Me parece un buen fichaje. Vamos a hablar de lo deportivo, no quiero entrar en teorías conspiranoicas. Me parece que es un buen fichaje, un buen jugador, quitándome un poquito el pasaporte, un jugador que me agrada. Portugués. Sí, un jugador desequilibrante, de estos que cuando es punzante. Y además, jugador muy útil porque te puedes jugar de extremo, te puedes jugar de 8, te puedes jugar por el medio, te puedes jugar por ambas bandas. Y siento que él hace que el partido... Él es como uno de estos mediocampistas que agarra el control del partido. Él hace que el partido gire en torno a él. Sí. Y es una personalidad fuerte. Tiene esa capacidad de que desde cualquier parte del campo donde lo pongas, él juega un poco a lo mismo. Disculpa que interrumpa. La cantidad de jugadores que tiene el Chelsea es de locos. Es una negligencia a nivel administrativo brutal. Tienen el regreso de Lukaku, que está en plantilla todavía. Tienen Armando Broja. Es que lo de Lukaku con el Chelsea y ese montón de sesiones en equipos de Italia, la Roma, el Inter... Y no poder salir de él porque obviamente tiene una ficha alta. Un jugador que no ha sido regular en los últimos años. Y es un jugador
que es muy bueno. Yo tengo muchas cosas que decir de Lukaku. A mí me parece que es un 9 que ha estado estigmatizado por los goles que ha estado fallando últimamente. Sí, Pero la gente se queda un poco con esas fotos y no se fija en las ocasiones que le genera a sus compañeros. Me parece un jugadorazo. Más allá que solamente un delantero, es un delantero muy grande, muy fuerte, muy rápido, que tiene regate, que tiene sí. recursos para salir del área, que se asocia bien. Ha tenido problemas graves con la definición que no se pueden perdonar, ni con Bélgica, ni con el Chelsea, ni con el Inter, ni donde sea No. que vaya. Pero es un 9 que te da cosas. Yo lo tendría en consideración ya que no te lo puedes sacar de encima, a ver qué opina Maresca de él, de su trabajo y ver si se pudiese quedar. Del Manchester City, ¿qué opinión tienes? Manchester City va a ir a lo que es el Manchester City, creo que es el amplio favorito para ganar la liga, en vista de que el Liverpool, hay que ver cómo funciona con Arne Slot durante el año. Ojo con el Arsenal, que me parece un candidato fuerte. Sí. Es un equipo que han ido avanzando en fase Sí, de sí. Champions, han ido madurando, 2 años consecutivos peleándole la liga al City. Cuidado. Creo que entre esos dos va a estar la liga. Debuta Savinho en partido oficial Sí, con el... la alineación del City es la que estábamos comentando antes de iniciar la grabación. De hecho, es la misma que le ha dado garantías a Guardiola a nivel defensivo. Sí, 3 centrales, Ederson, está Akanji, Rubén Díaz y Guardiola, que son 3 centrales que saben atacar, pero son 3 centrales que defienden muy bien el área, Sí. defienden a campo abierto muy bien y son muy rápidos, se ubican bien. Luego en el doble pivote tenemos a Kovacic, que va a ser el mediocampista que dé equilibrio y que ocupa mucho espacio en el campo, Sí. tiene buen traslado de balón, tiene buen pase, buena llegada, buen remate. Luego con Luis, que es un lateral derecho que sabe ser mediocampista, que tiene mucho toque, que tiene mucho juego interior. Aquí está jugando de doble pivote con Kovacic, pero con esa línea de 3 todo va a fluctuar mucho, van a rotar, van a moverse, Un poquito más adelantados, Bernardo y De Bruyne. que son el motor de este equipo en realidad. Son Sí. a los jugadores a los que Luis va a buscar en salida, que juegan de interiores en esta ocasión, o sea, juegan de volantes Es como por una dentro. especie de doble 10 por delante, por detrás de Haaland. Es una manera de verlo, es un cuadrado, porque en realidad Doku y Savinho van a estar de falsos carrileros, en el Sí. sentido figurativo de la Cuando palabra, tengan que defender van a regresar como si fuesen carrileros. y va a depender de por qué banda ataquen al City, si es que tienen que bajar, porque siempre les conviene dejar a uno liberado para que busque a Haaland después. Sí, porque me es curioso, cuando tú ves este esquema, que creo que Guardiola llegó a hacerlo cuando usaba al Rico Luis en esa posición, es que Rico Luis se iba a la banda a defender la banda, Akanji o el central por derecha, se metía con Rubén Díaz en el medio, Guardiola quedaba como lateral izquierdo y terminaba defendiendo con un 4-3-3 o con un 4-5-1 con Kovacic o con Rodri de 5, que no creo que lo haga ahorita porque no tiene a Rodri. Si tuviera a Rodri lo hace. Claro, no, es que es un sistema adaptado a una ausencia de uno de los potenciales candidatos al Balón de Oro, que es Rodri. Sí. Rodri es una personalidad imponente, uno de estos pivotes tan cotizados en el mercado que estábamos comentando en el capítulo anterior, casualmente. Sí. Yo pienso que en esta alineación del City hay que interpretar, tanto en esta del City como luego lo vamos a hacer cuando hablemos del Real Madrid, una alineación para atacar y otra para defender. Por ejemplo, el Real Madrid atacará con su 4-3-3 y ya lo desarrollaremos, pero en defensa va a ser 4-4-2 y Rodrigo se va a meter más en la línea de mediocampista. Lo mismo con este City. Sí, tal Este cual. City va a tener 5 jugadores defensivos y 2 carrileros que se pueden incorporar si es necesario. Y luego 3 o 4 que van a estar adelante permanentemente, que son De Bruyne, Haaland y Bernardo Silva, Sí. junto con Doku o Savinho, según venga la ocasión. Yo creo que va a ser un partido va a ser un partido cerrado, no lo veo como un partido para nada abierto, lo veo como un partido complejo para ambos, porque además el Chelsea está en casa. Este juego me motiva mucho. Y Maresca conoce bien a Guardiola, fue su asistente. Sí, no, y no solamente eso. A mí me parece que es interesante por ver el rendimiento de Cole Palmer. Es un chamo que tiene mucha personalidad, que le gusta la presión, que le gusta el balón. Va contra su ex equipo. Sí, y que fue una barbaridad esa transferencia, 60 millones de euros, 58 si no me equivoco, y Ya te confirmo. venía de jugar muy bien. Aquí también hay otra ausencia muy, muy llamativa, que es la de Phil Foden. Fueron 47 y creo que con incentivos. Phil Foden está en la banca. Es muy importante hablar de Phil Foden al momento de hablar de Cole Palmer, porque es el gran jugador que le ha tapado la proyección a Cole Palmer. Son jugadores muy parecidos, Sí. son zurdos los dos, son muy rápidos, regatean bien y tienen buen remate. Son
jugadores que parten desde la derecha para enganchar a su pierna izquierda y rematar. Entonces, tanto en la selección inglesa, donde el genio de Southgate, que nunca logró ponerlos juntos, y en el Manchester City, que no quisieron ese problema y dijeron, Sí. tenemos a Foden, que es muy joven, vendemos a Palmer. Al final Palmer hizo mejor temporada, en mi opinión, que Foden el año pasado. Sí, porque también brilló un poquito más. Es decir, Era la estrella. Era la estrella. Seguro. Fíjate, el City sale con Doku en una banda. Sabiño, que debuta hoy, le costó, vamos a decir que le costó al City 25 millones de euros. Claro, le costó al City, guiño. Le costó... Girona es propiedad del City Club. Exacto, y el Troyes también es Y el propiedad Troa de él. también, entonces se lo compró el Troa, estaba cedido en el Sí, Girona, sí, tal. El meme de los Spider-Man. Exactamente. Es parte del circuito City, ¿no? Pero hay una cosa. Cuando tú miras la banca, es decir, en zona ofensiva, Doku, De Bruyne, Bernardo y Sabiño, 4 jugadores. Lo que tiene en la banca el City: Foden, Grealish, Mateus Nunes, que son jugadores que pueden jugar ahí. Que Nunes es más un 8 que propiamente un jugador de fase ofensiva, pero igualmente puede jugar en esa zona donde está De Bruyne y Bernardo. Y además tienen en la banca a Nathan Ake, a Kyle Walker, a John Stones. Sí, es un equipazo. Tienen 2 equipos en uno. Y esto no es un desbalance como el City. Esto no es tener jugadores por tenerlos. Esto es una plantilla que entiende lo que tiene que hacer Sí. desde el banquillo para entrar al campo y cambiar las Pese cosas. a que el City se le puede complicar la vida un poquito con el tema del fair play financiero, ¿no? Ahora yo te pregunto una cosa. Tenemos el problema Jack Grealish. Yo quiero hablar de Jack Grealish un poco. ¿Qué pasa con Jack Grealish? Vamos a poner en contexto a la gente para quien no tenga tan enterado y tan ubicado a Jack Grealish, que no es titular el día de hoy. Jack Grealish es un jugador inglés que el City compró por una millonada, 116 millones de euros. Sí. Que es un volante que jugó de extremo en el City, que te da mucho control, que te retiene mucho la pelota, tiene buen pase, tiene buena finalización, es un jugador muy inteligente y que te ayuda mucho porque es un jugador físico que también vuelve. En esta posición donde está Doku, yo no voy a negar que Doku tiene físico para el ida y vuelta, pero es un jugador más de chispa, de regate, de cambio de ritmo. Me parece más interesante de suplente que de titular en este momento de su carrera. Lo que pasa con Grealish es que tiene un problema con la bebida muy grave. Sí. Entonces, al írsele de madres este problema, en Inglaterra son muy severos, con buen criterio, en mi juicio, con este tipo de comportamientos. Pero tanto la selección inglesa como el Manchester City han adolecido de este perfil de jugador. Sí. Yo pienso que el mal rendimiento, el mal fútbol, pese a los resultados positivos de la selección inglesa en esta Euro, vinieron dados por una falta de un Jack Grealish que le estuviese un poquito más la pelota, alguien que se asociara un poco con Bellingham. Y en este caso, Grealish me parece que encajaría mejor que Doku, al menos en el arranque. Luego en el transcurso del partido lo puedes sacar, meter a Doku, porque este va a ser un partido largo. Chelsea no te va a dejar fácil las cosas. No. Y el tema con Grealish es que Guardiola con el tema disciplina. Mira, yo tengo un libro en casa escrito por un periodista portugués y una periodista catalana, española, de apellido Cubero. Lo tengo en casa. Bueno, lo tengo en casa, se lo tengo prestado a un amigo en este momento y necesito que me lo dé. Que es un libro donde comparan el estilo de Mourinho con el de Guardiola, ¿no? Y Guardiola y Mourinho tienen algo muy particular, que es el tema de la disciplina. Por casualidad es Cristina Cubero. Esa misma. Y Pep es un entrenador que con la disciplina es puede llegar a ser muy severo. ¿Qué pasa? En estos niveles, un jugador que tenga problemas con la bebida y le guste mucho la noche, se le complica la existencia. Y Claro, Grealish- no, y es lógico. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que falta ese jugador que le dé al City Sí. y a Inglaterra lo que da Grealish. Totalmente. Sería ¿Por muy qué? bueno rehabilitarlo, ¿sabes? Es como ¿Por que qué? me da mucha lástima perder un jugadorazo así. El ¿Por duelo qué? con Carvajal en 2023 y en 2022 fue buenísimo. Porque Foden, desde la banda izquierda, no te aporta lo mismo que te aporta Grealish. No, imposible, porque de paso Foden a perfil natural no es el mismo jugador. No. El tema es que a perfil cambiado te toca competir con Bernardo Silva. No, y Bernardo Silva es otro tipo de jugador. Bernardo Silva se ha demostrado, tanto en Portugal como en Manchester City, que es mucho mejor de interior que de Sí, extremo. sí, Tu sí. extremo lo Toda la utilizas vida. si lo necesitas. Pero Desde hace lo que te da en mucho. el juego interior es para aprovechar. Sí. Cambiando un poquito.
Atlético de Madrid Villarreal en una Bueno. cancha complicada como la Cerámica. Ese juego es mañana. Me parece que es un juego complicado, definitivamente. Villarreal tiene disponible a Gerard Moreno, que es su 9, es diferencial. Sí. Analizar al Villarreal con el que sin él. Tiene a Jeremy Pino, que es un extremo muy bueno. Sí, Tienes a Dani Parejo también, que es un pivote formado en el Real Madrid, pero que ha hecho su carrera tanto en el Valencia como en el Villarreal. Va a ser un partidazo. Sigue estando Raúl Albiol allí. Y Atlético de Madrid, bueno, a presumir a la joya de la corona, ¿no? ¿Tú piensas que va a debutar Julián Álvarez titular contra el Villarreal? yo creo que él podría debutar. Seguramente va a debutar. Capaz no como titular, pero sí viniendo desde el banco. Vale. Lo que me causa curiosidad es el Atlético, si Simeone ya desde hace más o menos maneja la línea de 3 centrales. Hace unos 3 años más o menos. Que Sí, está jugando sí, con es línea de una, tres es una centrales. novedad. Acuérdate que el Mono Burgos se fue del Atlético de Madrid y aquí cambiaron muchas cosas. Sí, El Cholo cambió un poco la mentalidad que tenemos preconcebida del Atlético de Madrid. peleón defensivo, catenacho Porque a la claro, Argentina. en liga, contra equipos pequeños de la Liga Española, tenemos esto. No es tan necesario que él se defienda tan atrás. Es importante que él tenga un estilo más ofensivo, Sí, sí. que tenga recursos, que tenga variantes y arriesga un poco más. Esa línea de 3 tiene a 2 carrileros que sí hacen el ida y vuelta, no es una ficción, no es como lo que vimos en el City, que es un sistema arropado por el entrenador que tiene a 2 carrileros que no necesitan tanto retorno. Aquí sí lo necesitan y eso les pasa factura, sobre todo a las espaldas. Acuérdate que el City tiene una ventaja, que todos los centrales del City, inclusive Stones y Díaz, que son los más lentos, son centrales rápidos y de buen pie. Sí, Cosa que este Atlético, que al parecer saldría con Azpilicueta, Witsel y Lenormand, que debutaría hoy de centrales, que no, Azpilicueta no es el mismo tipo de antes, son defensores de área. son defensores de área. Sí. Hoy Azpilicueta, cuando tengas la pelota, Llorente va a estar prácticamente como un extremo y Azpilicueta va a subir un poquito más, pero no le pidas que desborde y tire un centro, ¿no? Samuelino sí te va a hacer esa labor. Tú recuerdas que el Cholo es un entrenador que le gusta mucho la táctica y que, Es muy según, pragmático. y que según el rival actúa. Recuerda que el Villarreal es un equipo que le gusta atacar, le gusta tener la pelota. Tal vez no vaya a ser el partido más ofensivo del Cholo Simeone. Pienso que puede haber un partido de ida y vuelta. Y Marcelino es un técnico que le gusta el fútbol ofensivo. Es un entrenador sazo. A mí me encanta Marcelino. Es muy buen entrenador y va a tener conceptos para este Atlético de Madrid. Tipo un poquito subestimado. Me interesa saber cómo le va a ir a mí- Gallagher en este equipo, Bueno, sobre Gallagher- todo por De Paul y por Coque, que es... Gallagher todavía está inscrito en el Chelsea. Ah, no se ha dado la transferencia. No se ha dado la transferencia porque iba a haber un intercambio de jugadores, entre ellos estaba Joao Félix y parece que no, al final no se dio. Porque una cosa que me está... Acuérdate que el Atlético vendió a Saúl al Sevilla, que es un jugador que era clave para ellos, no era titular indiscutible, pero era un jugador que siempre jugaba. Que además te puedes jugar de 8, te puedes jugar de 5, te puedes jugar de carrilero, te puedes jugar por la banda. Va a ser muy interesante ver cómo rinde el Sevilla esta temporada también. Y va a ser muy interesante, una cosa que te quería comentar, cómo el Cholo va a adaptar a Griezmann, a Sorloth y a Julián Álvarez a jugar juntos. Con este esquema. Y hay que ver qué versión de Griezmann vemos, porque hemos visto un Griezmann que, sobre todo a nivel físico, ha ido bajando. Ya tiene una edad Griezmann, ya creo que tiene 32 años, ya no es el mismo jugador de antes. 33. Y el rendimiento para los equipos del Cholo, de los delanteros, gira mucho en torno al sacrificio defensivo que den. Y Griezmann está hoy más en modo constructor que modo extremo punzante. Tú ya ves a Griezmann más lanzador, más metedor de pases, más Es que que Griezmann- corredor, que correlón. Obviamente, ya tiene una edad que ya no le que el físico no tiene esa velocidad de antaño. Bueno, vamos a hablar un poco de Griezmann. Griezmann fue un jugador que inició en la Liga Española con la Real Sociedad, en el cual a perfil natural era ese extremo punzante del que tú me estás hablando. Pero ya luego en el Atlético de Madrid fue variando, fue delantero, Sí.
9 solo, segundo punta, dependiendo de con quién jugara, Diego Costa, ¿sabes? Después de que ya sale del Atlético, queda Griezmann. Sí. Tenemos al Griezmann de la selección francesa que tenía a Giroud, tenía a Mbappé, era un segundo punta, más que un armador, era un delantero, un segundo delantero que remataba mucho de fuera del área, tiene mucho gol. Y en el Barcelona, bueno, un poco más de lo mismo, aunque no fue su versión más brillante, hizo buenos números. ¿Qué pasa? Ahora vuelve el Atlético de Madrid y desde 2022 que Deschamps lo utiliza como un 10, como lo estás explicando tú, de armador, enganche. Es básicamente un jugador que no llega tanto al área de la misma manera. Tiene otros recorridos, tiene otros desgastes, tiene otras funciones defensivas y tiene la visión y la responsabilidad de sacar al equipo de atrás. ¿Qué pasa con eso? Que al nivel de llegada ya no es lo mismo. A mí no me parece que Griezmann vaya, probablemente sea un 10, sí, pero no creo que vaya a tener tanto espacio ni peso en la fase ofensiva como finalizador. El tema es cómo va a acomodar con este esquema a Griezmann ir a jugar con un 5-3-2, con Griezmann adelante con Sorloth y Julián y sacrifica a Sorloth o a Julián o al mismo Griezmann. Yo creo que puede jugar con los tres. Lo que pasa es que tiene que saberlos organizar, porque si juegas con doble 9 es Sorloth Julián. Sí. Que a Julián los delanteros noruegos lo van a perseguir toda su vida, por lo visto, porque viene de jugar con Haaland y ahora va a jugar con otro 9 noruego zurdo como Sorloth. Y Julián va a tener que jugar más tirado por una raya o más cayendo por una banda que propiamente en el medio con un doble punta. También va a depender mucho del adversario. No, y depende de Sorloth, porque no lo subestimes por ser alto y ser noruego. Es un delantero que sabe salirse del área. Bueno. Es un delantero rápido, es un delantero inteligente que puede ocupar espacios. Que sabe jugar de espaldas al arco. Y Julián es un delantero que sabe sacrificarse, sabe jugar por fuera, pero va a ser más la estrella del Atlético de Madrid. Entonces yo pienso que puede ser una buena dupla de nueves y puede ser que Griezmann esté relegado a otro tipo de funciones en este Atlético. Sí, capaz inclusive termina siendo parte de ese 5-3-2, arrancando un poquito más de primera línea, capaz con menos sacrificio, pero sí arrancando un poquito más al lado de Coque. Puede ser. Y de Paul. Sí, que acompañe más en esa fase creativa. Que hagan ese triángulo en el medio. Y que Julián esté arriba con Sorloth. Va a depender mucho de qué quiera el Cholo. Mañana va a ser un partido complejo. Bueno, así mismo. Y hoy tenemos el partido de debut de Kylian Mbappé en la Liga Española. Tenemos el Mallorca Real Madrid. Quiero que empieces tú. Cuéntame. ¿Qué te parece este inicio? ¿Va a haber algún cambio en la alineación? No, ¿Van a permanecer con el 11 del Real Madrid-Atalanta? A mí me huele que va a ser el mismo 11 del partido de la Supercopa Europa. Ancelotti es un técnico que rota poco. Ancelotti no es un técnico que rote mucho. Pero te quiero decir algo. Respecto de eso, es un desafío. Tiene con qué rotar. Esta temporada es un desafío. No es que no tenga con qué rotar. Es ver la evolución de las circunstancias y la evolución del propio Ancelotti respecto a su hijo David, que es su segundo. Este año el Madrid juega 7 copas. Juega Liga, Champions, Copa del Rey. Juega la Supercopa de Europa, que ya la ganó. Juega la Supercopa de España, que va a ser en Arabia Saudita, es un torneo un poquito más largo. Exacto. Tiene el antiguo Mundialito de Clubes, que es un solo partido, pero tienen que viajar. Sí. Y luego va a tener el nuevo formato del Mundial de Clubes de la FIFA, que va a ser en Estados Unidos en julio. Entonces, pensando en el largo plazo, el rendimiento de los jugadores... Va a tener que rotar. En la rueda de prensa Ancelotti le preguntaron, ¿cómo vas a hacer para competir por estas 7 copas sin que los jugadores se cansen demasiado? Y dice, me planteo que Vinicius, por ejemplo, cuando me vuelva de una fecha FIFA, dejarle los días libres para que descanse. No va a estar disponible en la banca, no va a entrenar, no, lo voy a dejar. Eso fue lo que dijo Ancelotti en la rueda de prensa y es que se lo preguntaron, muy interesante. Y que además tienes elementos como Brahim Díaz, que cuando tuvo que usarlo el año pasado, lo usó y rindió. Y que además es muy bueno. Tienes a Arda Güler, que si va a estar al 100% va a competir por lo menos por jugar más. Endrick. Tienes a Endrick, que viene llegando con ganas de comerse el mundo. Camavinga, que está lesionado todavía, pero ahí lo tienes. 2 meses, sí, una lástima. Es una lástima. Pudo haber sido peor, pero... Sí. El Madrid tiene elementos con que rotar. ¿Dónde ve un poquito más flaco el Madrid? En los laterales. Porque sí, Lucas Vázquez ya está entrando años y no es un lateral derecho natural tampoco. Y Carvajal va a terminar jugando 50 partidos en el año teniendo 33 años. Ya tiene
Carvajal. Mendy es un buen lateral, es un tipo rendidor, es un tipo que rara vez tiene un partido malo, pero no te aporta ese extra que tú necesitas para un lateral izquierdo del Madrid. Y allí podríamos hablar de algún rumor de fichajes con Alphonso Davies, que sigue estando posible hasta el último día de mercado. Hasta el último día de mercado. Y ojo, que teniendo Alphonso Davies también lo puedo usar en otras posiciones. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que no creo que pase porque tiene... No, bueno. Hay que ver qué termina diciendo Ancelotti según las circunstancias, porque el año pasado fue bastante atípico respecto de las lesiones y Ancelotti tuvo que improvisar. Sí, tuvo que poner a Carvajal de central. Y a Tchouaméni. Y a Tchouaméni. Que probablemente pueda volver a pasar este año si no fichan un central. Un Madrid que tiene Alaba, no se sabe cuándo vuelve. Vuelve por octubre, noviembre. Imagínate. Que apenas está caminando, corriendo ahorita. Okay. Lleva un buen rato ya de baja. Vas a tener que tirar gran parte del año con Militao y con Rudiger, usando a Tchouaméni de central en algunos partidos para que descansen los demás. Y para que juegue un poco Camavinga. Y para que juegue un poquito Camavinga en su momento. Tienes a Valverde en el medio, que a Valverde lo vas a fundir todo el año. Sí, bueno, vamos a ver, porque yo pienso que el Madrid, con la alineación que sacó contra el Atalanta, empieza el año, pero no va a ser una foto fija. No. Tenemos que fue Courtois al portero, normal. Lunin continúa, está siendo representado por Jorge Méndez, quiere salir, Sí. pero todavía no han encontrado una oferta buena. Le queda un año de contrato, hasta 2025, suplentazo de lujo que ya demostró el año pasado que está más que apto. Como tú mismo dijiste, Carvajal y Lucas Vázquez, entrados en la treintena, manos de instrucciones, pero son dos canteranos profesionales del Real Madrid que están allí para darlo todo. Vamos a ver la durabilidad, porque yo entiendo perfectamente lo que dices, estoy totalmente de acuerdo además. Tenemos a Militao volviendo de lesión, que volvió muy bien, buena Copa América, buen rendimiento físico, muy buen partido contra el Atalanta. Y luego tenemos al gran Rudiger, que fue el mejor central del mundo en mi opinión el año pasado, con un rendimiento continuo sin rotaciones prácticamente. Tienes a Modric en ese modo revulsivo últimos 25 media hora. Que no fue titular de hecho contra el Atalanta. No fue titular pero ayudó mucho, sobre todo con el partido ganado ya para sostener la pelota. Sí, esa defensa con posesión que es muy buena cuando vas ganando. Luego Mendy, tenemos todavía a Fran García en la plantilla, si llega Davies vamos a ver qué pasa con él. Sí. Fran García es un canterano también del Madrid, muy bueno, pero no lo veo para el Madrid todavía. No, y que es un buen suplente. Sí. Para el rol en el que está a mí me parece bien, pero si es titular no lo pongas tantos partidos porque se le van a empezar a ver las costuras. Sí. Mendy, el único asterisco que tengo con Mendy es su estado físico. Si Mendy está sano, va todo bien, porque el año pasado fue perfecto, pero hace 2 estuvo todo el año fuera por lesiones musculares. Dijo que cambió de nutricionista, dijo que ahora se va a cuidar mejor. Este tipo de lesiones musculares se le achacan mucho a los jugadores porque tienen que ver con dormir bien, tienen que ver con no irse de fiesta, tienen que ver con cuidar su cuerpo, ¿entiendes? Entonces, allí por esa parte. Quiero tocar un teclado rapidito. No, dime. Bellingham, en modo, ojo, en la temporada pasada también retrocedía mucho a pedir la pelota y a tratar y a sacar la pelota de abajo cuando correspondía. Para eso tenías a Toni Kroos. Pero cuando, claro, te apretaban, necesitabas rotar, necesitabas como que ser un poquito menos predecible. La fuerza de la juventud lo terminó dejando exhausto para el final de la temporada, porque allí estaban posiciones más ofensivas y bajaba mucho. Ahora va a ocupar ese rol de Kroos y vimos el espectáculo que dio contra el Atalanta. De forma distinta, obviamente, porque Bellingham es más un conductor que propiamente un armador. Y cuando me refiero a esto es que él conduce más la pelota de lo que Kroos la conducía. No, porque Kroos no tiene el físico de Bellingham. Pero no vas a poder tener lo que Kroos te daba con Bellingham, ni tampoco podías tener con Kroos lo que Bellingham te da. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando el Madrid va a pasar a jugar algo un poquito diferente. Bueno, lo vimos contra el Atalanta. Ojo, Valverde sí es ese tipo de jugador que te ayuda mucho, se ofrece, te pide la pelota, pero no le pides lo que Bellingham te da, te va a ofrecer otras cosas. No, y a Valverde lo vamos a ver en un rol muy diferente este año. Me parece a mí que va a ser más un lanzador, va a ser más en la base de la jugada con Tchouaméni. Son jugadores que van a tocar mucho el balón y van a tener esa visión amplia del campo para buscar a los extremos rápidos que tiene el Madrid con Vinicius y con Rodrigo. Sí, no, y Valverde va a ser ese box to box constante que va a ir y venir a acompañar, va a ser ese
quinto elemento o cuarto elemento, acompañando a los tres de arriba de forma constante, porque sabemos que Tchouaméni es el que se va a quedar. Si Tchouaméni es el que es el titular. Porque si va a ser Camavinga, ahí yo creo que seríamos un doble pivote, porque Camavinga puede asumir ese rol de salida, ese rol de segundo pase, primer pase, que te estaba dando Bellingham, y Bellingham jugar un poco más adelantado. Hay que ver, porque para mí Camavinga es pivote, y ponerlo más adelante de 8 de momento no lo he visto. No lo he visto rendir a buen nivel, como si nos deslumbra siendo pivote 5, 6, como les guste más decirlo. Yo pienso que aquí el rendimiento de Tchouaméni metiéndose entre los centrales sin ser muy vistoso, como es Camavinga, con regate, con tal, pero sí siendo muy pragmático, va a ser muy importante para el Madrid. El rendimiento de Rodrigo, con sus dudas sobre el mercado de fichajes, si va a ir al Manchester City o no, su rol en el equipo y tal, yo pienso que Ancelotti le dio la suficiente confianza para decir, te quedas y eres titular. Rodrigo se va a terminar quedando. Yo creo que el Madrid durante la temporada va a ir rotando. Creo que el Madrid durante la temporada, inclusive dependiendo del rival, va a cambiar el esquema y puede volver al esquema del año pasado. Ahora una pregunta, ¿Enrique es zurdo? ¿Lo ves de extremo en algún partido? Sí, porque además es muy rápido. Y es muy joven. Pero es otro tipo de velocidad, es más potencia que ductilidad como Güler. Y a la edad que él tiene, si él es inteligente, en un club como el club donde él está, donde hay tanta competencia, tiene que aprovechar cualquier espacio donde pueda colarse. Y bueno, arriba tenemos a dos de los mejores jugadores del mundo, a Kylian Mbappé, que en el partido contra el Atalanta no entró tanto en el juego asociativo, pero estuvo para la definición y su desmarque fue clave para cerrar el partido. Y Vinicius Junior, que para mí es el mejor jugador del mundo, junto con Bellingham. Allí ya es cuestión de gustos. Me parece que va a adquirir otro tipo de rol de más creador de juego y de visión, de pase, que finalizador. Una cosa que vi en ese partido fue que tanto Rodrigo, Vinicius y Mbappé se fueron rotando de forma constante. Es una orden de Ancelotti. Que llegó un momento, es que primero tienes que hacerlo para no ser tan predecible, y segundo, son jugadores que te pueden jugar los tres en las tres posiciones. Exacto. Imagínate tú como lateral, estás marcando a Vinicius y te medio acostumbraste a marcar a Vinicius y de repente tienes a Mbappé por ese lado. Y es otro tipo de regate, es otro tipo de asociación. ¿Cierto? O sea, es como que esa rotación va a ser interesante, y a mí me parece que Bellingham va a entrar mucho en esas rotaciones también, porque cuando Bellingham caiga por allí, los otros tres van a estar en el área esperando el pase. Sí. Bueno, Fernando, ha sido un placer nuevamente. Un placer. Esto fue Pasa la Bola Podcast y estamos encantados con ustedes. Muchas gracias.